En el año 2000 llegó a los cines una película que hizo algo que muy pocas han logrado: tomar todo lo que hacía popular al cine de terror y convertirlo en una completa locura. Asesinos que tropiezan, persecuciones ridículas, bromas absurdas y personajes que parecen no tener ningún sentido común, pero lo curioso es que a pesar de lo exagerado que es, funciona increíblemente bien. Esa película fue Scary Movie, una parodia que no solo se burló del terror, sino que terminó convirtiéndose en una de las comedias más icónicas de los años 2000, y más de 2 décadas después surge una pregunta interesante: ¿por qué esta película funciona tan bien y por qué es tan difícil que hoy en día se vuelva a hacer algo parecido? Para entender por qué Scary Movie fue tan especial, primero hay que mirar el contexto del cine en ese momento. A finales de los años 90, el género slasher volvió a ponerse de moda gracias a películas como Scream. Esta película cambió completamente el terror adolescente: asesinos con máscara, grupos de amigos, llamadas misteriosas y giros inesperados. Después de su éxito, llegaron muchas otras películas con una fórmula muy similar. Una de ellas fue Sé lo que hicieron el verano pasado. Poco a poco el género empezó a llenarse de clichés: adolescentes tomando decisiones absurdas, asesinos que aparecen de la nada y persecuciones interminables, y personajes que siempre corren hacia el peor lugar posible. Fue justamente en ese momento cuando los hermanos Wayans, junto al director Kenny Body, decidieron hacer algo diferente. En lugar de intentar competir con estas películas, decidieron burlarse de todas ellas al mismo tiempo. La trama de Scary Movie sigue a un grupo de adolescentes que, después de atropellar accidentalmente a un hombre, deciden ocultar lo ocurrido. Un año después, alguien que parece conocer su secreto comienza a perseguirlos. Hasta aquí, la historia suena como cualquier otra película de terror adolescente, pero la diferencia es que absolutamente todo en esta película se convierte en una broma. Las escenas que en una película normal deberían generar tensión o miedo terminan convirtiéndose en situaciones completamente ridículas, y ese es precisamente el punto de la película. Lo interesante de Scary Movie es que no es simplemente una colección de chistes. En realidad funciona porque entiende perfectamente el género que está parodiando. La película toma escenas muy conocidas del cine de terror y las exagera hasta el absurdo. Por ejemplo, la famosa escena inicial del teléfono es una clara parodia de la apertura de Scream. En la versión original, la escena es tensa y aterradora, pero en Scary Movie todo se vuelve completamente absurdo. El asesino ya no es una figura misteriosa y amenazante, sino un personaje que incluso parece participar en el propio chiste, haciendo que el espectador reconozca inmediatamente la referencia. Otro de los elementos que hizo tan especial Scary Movie fue su estilo de humor. A principios de los años 2000, las comedias eran mucho más irreverentes. La película se burla de prácticamente todo: estereotipos, películas famosas e incluso de sus propios personajes. A lo largo de la historia también aparecen referencias inesperadas a otras películas muy populares de esa época. Algunas escenas hacen guiños a historias como Matrix. Este tipo de humor, lleno de referencias, hacía que el público constantemente reconociera algo familiar, pero presentado de una forma completamente absurda. En la mayoría de las películas de terror, el asesino suele ser una figura aterradora y silenciosa, pero en Scary Movie ocurre exactamente lo contrario. El asesino con máscara, claramente inspirado en el de Scream, termina siendo una parte propia del humor de la película. Hay momentos en los que se tropieza, corre de manera ridícula, se comporta de forma torpe e incluso parece interactuar con los personajes de forma cómica. Esto rompe completamente la lógica del cine de terror. El asesino ya no es solo una amenaza, también es parte del espectáculo. Pero tal vez lo más interesante de Scary Movie es que representa un tipo de comedia que hoy en día es mucho menos común. Las comedias de principios de los años 2000 eran conocidas por ser exageradas, absurdas y muchas veces completamente ridículas. No tenían miedo de cruzar límites o de hacer bromas incómodas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cine fue cambiando. Hoy en día, Hollywood produce muchas menos comedias de este tipo. Las parodias también dejaron de ser tan populares, y muchas de las que se intentaron después simplemente no lograron capturar la misma magia. Por eso, cuando vemos Scary Movie hoy, se siente nostalgia del humor de esa época. Más de 20 años después de su estreno, Scary Movie sigue siendo una de las parodias más recordadas del cine, no solo porque sea absurda o exagerada, sino porque entiende perfectamente el tipo de historia que está parodiando.
La película toma todos los clichés del terror adolescente y los transforma en algo completamente diferente, una mezcla de terror, comedia y cultura pop que simplemente no se había visto antes. Y quizás lo más interesante es que en el cine actual es muy probable que jamás volvamos a ver algo exactamente igual, porque Scary Movie no solo fue una parodia del terror, fue un reflejo del tipo de comedia que definió toda una época. Y estas son las razones por las cuales nunca más volveremos a ver una película como la de Scary Movie. Si te gustan este tipo de videos, agradecería que me dieras tu like y tu suscripción. Te estarán apareciendo videos que probablemente te interesen. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Gordy, what are you doing? Nothing. Sitting here watching the game, smoking some bud. Are you all alone? What's up? What's up? What the? Who's that? Yo.